Vamos a orar, por favor, incline su rostro ahí. Señor, estamos dispuestos a oírte hablar, Señor. No quiero ser yo hablando, sino tú. Padre, no extraje este mensaje de algún libro, de algún diccionario enciclopédico, Señor, lo extraje de tu palabra, la Biblia, Señor. Y te rogamos, papá, que tú nos hables, que esta palabra sea como una semilla que cae en buena tierra, Señor. Que nuestro corazón hoy sea buena tierra, papá Dios, para que esta palabra pueda tener, Señor, su fruto, pueda resultar en un hermoso árbol que luego tenga fruto. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, queremos ser también hacedores de tu palabra, Señor. Y para eso, Padre, abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a todo lo que tú tienes para hablarnos. Señor, que tu palabra nos pueda confrontar en eso que estamos fallando, Señor. Que tu palabra pueda restaurar en eso que estamos caídos o destruidos, Señor. Que tu palabra pueda dar vida en aquello que estamos muertos, Señor. Porque solo tu palabra, Señor, es la que tiene ese poder, Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, antes que nada, antes del primer versículo que quería leer. En Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Es un texto bastante cortito. Y es de ahí donde quiero partir. Vamos a usar dos versículos para partir, para hablar de este mensaje que de repente, o de esta palabra mejor dicho, de esta pequeña palabra que a algunos asusta, a algunos le tienen miedo, otros le enoja al escuchar esa palabra, pero hoy vamos a entender un poquitito de qué exactamente se trata, porque simplemente por ignorancia es que a veces nos asusta algo. Yo tenía miedo a la oscuridad antes cuando era más chico, cuando era niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hay un montón de teorías por ahí, que está el cuculelé, que esto, que lo otro. A veces los padres mismos le dicen eso a sus hijos, cuidado, no te vayas ahí porque está cucú. Entonces uno empieza a tener miedo, pero en realidad en la oscuridad no hay nada. Lo que sí hay es el peligro de tropezarte o golpearte con algo. Hoy que ya soy grande, que ya estudié lo que implica la oscuridad, entonces yo ya sé que en la oscuridad simplemente se espanta con la luz y que no hay ningún cucú por ahí. Entonces, así mismo también muchas veces escuchamos ciertas palabras en una iglesia que no tenemos la luz suficiente y nos asusta. Tenemos miedo o incluso ya tenemos una cierta información pero no la correcta, entonces ya estamos cerrados a esa palabra. Y fíjense lo que dice acá el apóstol Pablo a los Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. No dice de la manera que habéis recibido la membresía de una iglesia, de la manera que habéis recibido la remera o la etiqueta de una cierta doctrina. No, al Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en Él. Andar, vivencia. La palabra andar que Pablo usa aquí, también usa a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 aproximadamente, donde dice andad en el Espíritu. Y esa palabra en el griego es paripateo. Muy largo ya, ¿verdad? Y paripateo, traducido literalmente al español, quiere decir vivencia constante. Entonces, vamos a traducir un poquitito esta palabra aquí. Dice, por tanto, de la misma forma que han recibido al Señor Jesucristo, o de hecho que ya ustedes recibieron al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, entonces vivan constantemente. ¿En quién? En Él. ¿Y qué es vivir en Él, iglesia? No es otra cosa más que dejarle a Él tomar las decisiones por nosotros. Tenemos una circunstancia, tenemos una situación, entonces ¿qué hacemos? Nos negamos a nosotros mismos, le miramos a Jesús y le decimos, Jesús, ¿qué harías en este lugar? ¿Qué harías en esta circunstancia? ¿Y sabes cómo se llama esa acción? Y es la palabra que vamos a estudiar hoy. Diga conmigo, sujeción. Sujeción. Te sujetas a una persona voluntariamente y le estás permitiendo a él o a ella, en este caso a nuestro Salvador, le estás diciendo, Señor, esta situación, si yo hago probablemente cometa un error, pero si tú lo haces probablemente salgamos todos bendecidos. Así que, y quiero hacer, Señor, quiero actuar acá, quiero porque sé lo que tengo que hacer, pero mejor te dejo a ti. Diga conmigo, sujeción. Ahora vamos al segundo texto donde voy a partir también para este mensaje. Ahí ya tienen en cabina. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Pero antes de leerlo, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren que el diablo huya de sus vidas?
Amén, aleluya, sí, especialmente en mi familia que hay ruidos por ahí, especialmente mis vecinos que están practicando alguna, quiero que huya, amén, que todos queremos, buscamos soluciones, buscamos a veces un pastor que nos ore, buscamos por ahí algo, algún amuleto, algo en nuestra desesperación para espantar a las fuerzas malignas. Sin embargo, hay un solo secreto, bueno, que ni es secreto, es una clave. ¿Qué dice Santiago? ¿Cuál es la clave? Sujétate, someterte. Ay, someteo, la palabra someter se manipuló muchísimo, pero vamos a estudiar bien hoy porque a veces nos asusta. Someterse, sujetarse, socorro. ¿Qué dice ahí? Sujétate pues a Dios, depende absolutamente de Él, vive constantemente en Él. Así entonces vas a poder resistir. ¿A quién? ¿Y qué ocurre consecuentemente a eso? ¿Huirás del diablo? No, Él tiene que huir. Amén. Él tiene que huir. Y vamos a aprender un poquitito qué significa la palabra sujeción, o qué implica la palabra sujeción, o qué implica someter mi vida a algo o a alguien. En este caso, primeramente vamos a entender que nuestra vida, como vimos en el versículo anterior, Colosenses 2:6, nuestra vida tiene que estar sujeta constantemente ¿a quién? A nuestro Señor. Claro, eso siempre y cuando usted diga que es hijo de Dios o hija de Dios. Eso es siempre y cuando usted crea firmemente que usted es un cristiano. Porque la palabra cristiano, entendemos, es alguien que vive como Cristo. De hecho, la palabra cristiano surgió en Roma, cuando los romanos, para identificarle, porque ellos tenían varios presos, tenían los ladrones, tenían los revolucionarios, los que querían derrocar a Roma, y tenían a los cristianos. Entonces, para identificar a cada uno, como ellos no tenían delito alguno, entonces decían, bueno, ¿cómo le podemos identificar? Bueno, ¿a quién nos crucificamos en la cruz? A Cristo. Ok, entonces vamos a llamarle cristianos. ¿Por qué le llamaban cristianos? Porque se comportaban como Cristo. Porque vivían, reflejaban, como decía el pastor hace un rato, reflejaban al Cristo que ellos estaban predicando. Entonces, si usted va a reflejar a Cristo que está predicando, o que está creyendo, o que está teniendo en su mente que Él vive en su vida, entonces vamos a entender lo que significa la palabra someter hoy. Fíjese, la palabra sujeción implica, primerito, diga conmigo, sacrificio. Y el sacrificio a su vez implica, diga conmigo, renuncia. Y la renuncia a uno mismo también implica, por último, diga conmigo, humildad. Y vamos a ver un poquitito estas tres palabras en la Biblia. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo no usa él tenía toda la autoridad. Él tenía toda la propiedad de ordenar algo. Sin embargo, ¿qué dice él acá? Les ruego, hermanos, y es la palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Te digo yo de mi parte también, de parte del Señor, les ruego, hermanos, no por el amor que me tienen a mí o que le tienen al pastor, no por el amor a la camiseta de la iglesia, no por el amor de Dios, por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Pero aclara el apóstol Pablo qué tipo de sacrificio. Vivo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, entendé bien, en este punto quiero decirte algo que también había escuchado un tiempo, me gustó muchísimo. Si yo hiciese una pregunta hoy aquí, ¿quién estaría dispuesto a morir por Cristo? ¿Cuántos levantarían la mano? Sean sinceros. Si de repente, mientras nosotros estamos reunidos aquí, también se reúnen los diputados y senadores allá en una sesión extraordinaria, y ahí establecen una ley donde dice cristiano cero en Paraguay, y lanzan esa ley, y le pasan a los 911, le pasan a los militares. ¿A qué iglesia primeramente ustedes creen que van a ir esos policías? La iglesia católica. Y supongamos que entran aquí los militares y los policías y digan, acá tienen que renunciar a su cristiandad. Acá, cristiano cero en Paraguay, acá está la ley. Venimos a llevarle preso a aquellos que dicen, o venimos a matarle incluso a aquellos que dicen que son cristianos. Probablemente la iglesia se quede medio vacía. Algunos pocos van a quedarse y van a decir, yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que Dios quiere. En lugar de que estés dispuesto a morir por Cristo, Dios quiere que tú estés dispuesta a vivir para Cristo. Sacrificio. Porque es fácil, sí, máteme, acá está Cristo, pero a veces es difícil cuando viene una tentación y ahí es donde vos tenés que sacrificar tus gustos. Porque la palabra sujeción implica, ¿qué cosa dijimos?
sacrificio. Y acá Pablo dice, por favor, les ruego, hermanos, romanos. A los romanos le estaba diciendo, ustedes saben quiénes son los romanos. Son gente sanguinaria, gente que desde chiquititos se les capacita, se les mete en su mente que ellos tienen que ser fríos, no tan sentimentales y tienen que matar, conquistar. Porque los románticos no conquistan ciudades, sino los fuertes, los violentos, los que saben usar espada. Desde chiquititos se les enseñaba ya ahí a usar una espada. Y a ellos le dice Pablo, hermanos, les ruego, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo. Y esto que hacen así, si actúan de esa manera, ¿qué dice? Es agradable a Dios. Y ese es el verdadero culto. Esta reunión es muy linda. Da gusto venir, y David mismo lo dijo en Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Da gusto. Allí está la bendición de Dios. Allí hay palabra de Dios. Allí hay armonía. Allí hay confianza. Allí hay, como se dice, fortaleza, porque le encontrás a otro que tiene tu misma fe. Pero el verdadero culto que Dios busca de nosotros es sacrificio vivo. Ese es vuestro culto racional, dice Pablo. Y sacrificio muchas veces te va a hacer perder muchas cosas. Cuando estás dispuesta a sacrificarte por Cristo, no a morir, no estoy hablando de la muerte, estoy hablando de, por ejemplo, un sacrificio que tú tienes una oportunidad para vengarte de alguien que te hizo daño. Y vas a tenerlo. ¿Y qué es sacrificio vivo? Pregúntate nomás esto: ¿qué estoy dispuesta a sacrificar por Cristo? Entonces, tenés la oportunidad de vengarte de una persona. Ahí, ya. Está todo listo, simplemente basta que aprietes un botón o que decidas y ya está. Entonces, ¿qué implica la sujeción? Implica sacrificio. Yo tengo las ganas, tengo el deseo, incluso tengo el derecho, humanamente hablando, de vengarme, porque me han fallado y ahora mismo es mi oportunidad. Voy a vengarme, pero ¿qué pasa? Como estoy sujeto al Cristo a quien recibí en mi corazón, acudo a Él y le digo: Cristo, ¿qué hago? Mira un poco, Señor, allí está. Le puedo cortar la cabeza ahora mismo. Y te vas a la Biblia y Cristo te dice: perdona. ¿Y qué es el sacrificio, hermanos? Eso. ¿Qué es el sacrificio vivo? Eso. Pero, no, Señor, ahí Gustavo sabe lo que me hizo. Perdona. Pero, perdona. ¿Estás sujeto a mí? Sí, y bueno. De la manera que me recibiste en tu corazón, anda en mí. Anda en lo que yo digo, anda en lo que yo establecí. Yo te perdoné, perdona. Baja la espada o baja la pistola, no sé qué ibas a usar para vengarte. Y le dejas a Cristo vivir. Por eso es que Pablo decía: ya no vivo yo. Recién lo cantábamos un rato. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una hermosa canción y da gusto cantarlo con ritmo, con batería, pero qué difícil vivirlo. Sacrificio vivo. La segunda palabra, diga conmigo: renuncia. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante. Aquí el apóstol Pablo nuevamente aparece en escena, pero ya con otro grupo de cristianos que estaban en Filipos. A los filipenses le dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en ¿quién? ¿Y a quién recibimos nosotros? Según Colosenses 2:6 hace rato, a Cristo. Entonces, ese mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en nosotros, y decimos que somos cristianos. Versículo 6, que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa, ¿a qué? Y el versículo 7 que dice: sino que se despojó, renunció a sí mismo. Y eso es algo que estábamos compartiendo ayer con los chicos en la célula. Es algo que de repente nos entra tanto en nuestro coquito, ¿verdad? En nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque como un rey que merece ser servido renuncia a eso y viene a servir. Como un rey que merece ser alabado, un rey, un Dios que merece, no sé, todo, renuncia a todo para venir a buscar algo que prácticamente no tiene valor, que somos tuyos. Como solía decir el pastor, la gracia que es cuando Cristo deja lo mejor del cielo para venir a rescatar lo peor de la tierra, que somos nosotros. Y eso es misericordia, es amor en la miseria.
En nuestra miseria Cristo nos amó. Dice la Biblia en Romanos 5:8, si no me equivoco, que aún estando muertos nosotros, aún siendo pecadores, Cristo nos amó, nos mostró su amor. Y para mostrar el amor a alguien que no lo merece, tenés que renunciar a vos. Sujeción. Él se sujetó a su amor por vos, por eso vino. ¿Te das cuenta que estamos hablando en forma distinta ya de lo que es la palabra sujeción? A mí al menos ya no me asusta, porque entiendo lo que implica. Y otra palabra, la siguiente palabra es humildad. Vamos a Mateo 11:29, por favor. Ahí tenemos. Y aquí alguien está hablando, aquí ya no está hablando el apóstol Pablo, aquí está hablando Jesús mismo a sus discípulos. Y le dice: muchachos, les reúno acá porque quiero decirles algo. Sé que servirme es difícil, sé que estar conmigo les va a costar mucho, pero atiendan esto, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Estos 3 años yo ya les estoy enseñando, que aprendan de mí. ¿Qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, porque vamos a estudiar de vuelta. Sujeción implica, ¿qué dijimos? Primera palabra, sacrificio. Y el sacrificio, para que vos te puedas sacrificar por alguien, tenés que renunciar a vos mismo. La segunda palabra, renuncia. Y la tercera palabra, nadie va a renunciar a algo tan maravilloso si no es humilde. ¿Por qué? Porque sabe el cargo que tiene, pues. Sabe la autoridad que tiene, sabe no sé, los beneficios que tiene ese cargo o ese lugar o ese yo. Y difícil renunciar a todo eso si es que no somos humildes. Sin embargo, acá Cristo le dice: muchachos, aprendan de mí. Yo soy manso y humilde. Y atender el resultado de ser humilde. ¿Cuál es? Hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que acá con todo respeto a todos aquellos que fabricaron o que inventaron los ansiolíticos y los antidepresivos. No te vayas a la farmacia ahora más a buscar ansiolíticos y antidepresivos. Si querés puedes irte, ¿verdad? Pero antes verifica si el yugo que estás llevando en tu espalda sea de Cristo. Porque si estás llevando un yugo que no te da descanso en tu alma, déjame decirte, no es la carga de Cristo. Porque Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligera mi carga. Ahí está, Mateo 11:30. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Y cómo es el yugo de Jesús? Es fácil y ligera mi carga, pero a veces como hijos de Dios, como cristianos, estamos llevando un yugo tan pesado que en lugar de correr así, estamos caminando así. ¿Por qué? Porque es un yugo demasiado pesado que te pusiste encima. No es el yugo de Cristo. Y a veces, ¿qué puede ser ese yugo? No precisamente un pecado. Puede ser un afán, puede ser una preocupación excesiva, puede ser, no sé, un temor, un miedo, no sé, llamarle como sea ese yugo, pero que lo único que sé es que te está impidiendo avanzar, te está impidiendo correr en los caminos de Dios. Te está costando ser cristiano, te está costando venir a la iglesia, te está costando cumplir con tu célula, te está costando, como hablaba recién el pastor, con los diezmos y la ofrenda. Parece lleven mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligera mi carga. Eso solamente lo puede decir y lo puede vivir alguien que es humilde. ¿Amén? No sé si no le gustó para hacer el mensaje. Aplaudan a Cristo. Él nos está hablando, Él nos está enseñando. Primera de Pedro, por favor, capítulo 5, versículo 5. Dice acá: igualmente jóvenes, acá le habla a los jóvenes, pero a todos en particular, estad sujetos a los ancianos y todos, ¿cómo dice? Sumisos unos a otros. Yo no sé si ustedes conocen el juego de, creo que se llama, si alguno me ayuda por ahí, algo de Sujitsu, algo así se llama, un juego chino creo que es, que implica una pelea, pero no una pelea de golpes, sino una pelea entre dos personas, quien logra someterle a uno. No sé cómo se llama, algunos saben por ahí. ¿Cómo? Jiu-Jitsu, no sé, algo así. Y esta pelea termina cuando uno de los dos se rinde porque ya no da más, porque le hizo la llave o porque le agarró en un lugar débil y golpea al piso y ya ganó el otro. A eso se está refiriendo Pablo, se está refiriendo Pedro aquí, igual decir sumisos. Y en otra parte, no recuerdo en qué parte, dice
el apóstol Pablo habla de que cada uno no tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Dónde? Del que debe tener, sino que cada uno mire a los demás como alguien mayor a ustedes, dice. Y eso es someterse, sumisos, humildes. Humildes. Eso es la humildad. ¿Qué es la humildad? Es cuando vos tenés todo el derecho de sacar tu título afuera y decir yo soy esto, pero no lo haces. Eso es humildad. No, pero yo soy líder acá, aleluya. ¿Quién quiere tocar mi saco? Bueno, un ejemplo nomás acá, ¿verdad? Allá afuera también hay casos de falsa humildad o de totalmente egocentrismo. El antónimo de la humildad es el egocentrismo. El ego, atiendan bien hermanos, el ego no está mal. Porque el mandamiento de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿cómo? Ahí está hablando del ego. O sea, tenés que amarte para amar a los demás. Tenés que cuidarte para saber cuidarle a los demás. Ahora, pero cuando le agregás otra palabra a la palabra ego, que es centrismo, ahí ya otra cosa. ¿Y qué es el egocentrismo? Es cuando todo lo centras en vos. Y eso a veces pasa con Dios, o sea, nosotros con Dios. Señor, bendíceme, dame, yo soy esto, yo soy tu hijo, yo voy a tu casa, y yo, ¿verdad? Y todo, espera un poco, vamos a examinarnos. Por eso me gusta, me acuerdo en qué texto dice que cuando vamos a hablar del mañana, creo que está en Santiago eso, que cuando vamos a hablar del mañana, no digamos, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a irme al súper, mañana voy a... No, si Dios quiere, voy a ir mañana. No, pero yo soy hijo, yo soy su hijo, Él me tiene que cuidar, me tiene que amanecer mañana porque yo quiero viajar. Si Dios quiere, porque la vida es como una neblina, dice la Biblia, que un instante está y otro instante, ojo, desaparece. Así es la vida, somos tan frágiles, pero vivimos como si fuéramos inmortales. Pasamos a otra frase que quiero decirte. La obediencia a Dios o la sujeción a Dios puede hacerte perder muchas cosas al principio, pero pasado el tiempo de la prueba te traerá una gran recompensa. Y es lo que Cristo mismo vivió. Vamos a Filipenses de vuelta, ya leímos hace rato, capítulo 2, versículo 5, donde vamos a ver un poquitito la recompensa. A partir del 7, por favor. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ahí está, se humilló, la humildad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿hasta dónde? La obediencia de Cristo le costó la vida, y no cualquier muerte sufrió él, sino muerte de cruz. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo acá especifica eso? Porque la cruz, para los romanos y para toda esa ciudad que estaba ahí conquistada por los romanos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el monte donde fue crucificado Jesús? Gólgota. ¿Qué significa eso? Monte de las calaveras. ¿Sabes por qué eso? Porque ahí se le crucificaba a un hombre y se le dejaba ahí hasta que sea calavera. Entonces la gente que vivía abajo de ese monte despertaba a la mañana a bostezar. Miraban la calavera. ¿Y qué decían? Yo no voy a robar. Hoy yo no voy a robar, porque sabe dónde es el fin de los que roban. Esa muerte de cruz, dice Pablo, esa muerte sufrió Jesús, no cualquier muerte. Y por eso ya es otro tema para hablar otro día, de la muerte de cruz, de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que fue algo terrible. Nosotros vemos Semana Santa así a grandes rasgos, vemos una película de Mel Gibson ahí con sangre. No, muchísimas otras cosas se sufre estando ahí. Y esa muerte es la que Cristo sufrió. Versículo 9. Por lo cual, ahí está, tu obediencia al principio, hermanos, tu sujeción al principio no te va a gustar, te va a incomodar, te va a hacer sangrar, te va a hacer sudar, te va a hacer arrodillar, te va a hacer llorar. Al principio te va a doler, al principio incluso puede que pierdas la vida, pero después aquí dice, por lo cual, por ese acto humilde, por ese sacrificio, por esa renuncia que hiciste a ti mismo con tal de obedecer, con tal de estar sujeto a Cristo, con tal de rechazar lo que Él rechaza y aceptar lo que Él acepta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo perdió todo ahí.
perdió incluso la amistad de sus discípulos. El único que se quedó fue Juan. Aquel que decía, no te voy a dejar, maestro, contigo estaré. Cualquier cosa que venga acá, ayuda. Y así, y lo demostró un poquitito. Cuando se fueron ahí en el Getsemaní, Judas le besó a Jesús ahí saltó Pedro, cumplió un poquitito su promesa. Y ahí le corta la oreja. Pero después cuando su propio maestro le dice, Pedro, guapo, tranquilo. El que a hierro mata, a hierro muere. Así que vamos más. Le pegó otra la oreja. Y ahí Pedro se queda sorprendido porque él esperaba que le diga, su maestro le diga, dale Pedro, mátala a todos, dale Pedro, ayúdame. No. ¿Por qué? Porque él renunció. Él podía. ¿Jesús podía hacer eso? Sí. Él mismo le dijo, Pedro, si yo quiero, yo hago así. Y legiones de ángeles vienen en mi ayuda. Jesús sabía que podía, si pudo levantar a Lázaro de los muertos, si pudo echar más de 2000 demonios de un solo hombre en Gadara. Tranquilamente, auxilio Dios. No sé, ahí los romanos iban a así iban a hacer. Pero él como renunció a eso, como él se despojó de eso, entonces él entendía, no, yo tengo que ser humilde. ¿Alguno le está hablando a Dios aquí? Yo tengo derecho de quejarme, yo tengo derecho de presentar esta cosa, yo tengo derecho de cobrar mucho, yo tengo derecho. Oye, si vamos a hablar de derecho, vamos a formar sindicatos dentro de la iglesia. Sindicato de levitas. Ahora tenemos derecho a tal cosa. ¿Por qué? Porque siempre nos miramos. No está mal también, de repente a veces hay cosas que hay que decirlo, pero hay que decirlo bien, no con un egocentrismo, sino sabiendo que yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Entonces, tu obediencia, iglesia, al principio te va a costar, pero después vas a tener un gran galardón. Y fíjate lo que pasa en Apocalipsis, no recuerdo el texto, pero dice, aquel que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Apocalipsis 3:21, ahí pueden poner. Aquel que venciere. Y ahí no está hablando solamente de dificultades alrededor, aquel que se venciere a sí mismo. Porque ñandela el problema muchas veces. Como dice una canción por ahí, mi peor enemigo soy yo. Y cierto, somos nosotros los que a veces no dejamos vivir a Cristo en nosotros. Por eso Pablo se preocupó también por eso y le dijo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, por ahí donde dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguen. Y no es que vos tenés un control ahí de power y le prendés y le apagás. No tenemos poder absoluto sobre el Espíritu Santo. Nada que ver. Lo que está diciendo Pablo ahí es, no le dejen inoperante. Él está ahí para obrar en su vida, pero ustedes le ignoran. No le ignoren. Y eso es algo para nosotros en este tiempo, iglesia. No le ignoremos más al Espíritu Santo. Hemos aprendido en estos días pasados que Él no es un fuego, Él no es un viento, Él no es un algo, es un alguien, es un amigo, es una persona que vive en nosotros. No le ignoremos. Cuando Él te dice no mientas, no le ignores, no mientas, decí la verdad y la verdad te hará libre. Cuando Él te dice no adulteres, cuando Él te dice no hagas daño a nadie, cuando Él te está quebrantando, ahí está ahí boom, boom, tu corazón así porque vos sabes que vas a cometer algo malo, no le ignores, no le apagues. Sujétate a Él, decirle sí, me gusta esto, quiero hacer, pero estoy sujeto a Cristo. Él vive en mí, ya no vivo yo. Apláudale fuerte a Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, para entenderte un poquito también acerca de lo que es la humildad, o acerca de lo que cuesta ser obediente. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Wow. Y Efesios 1:3, si no me equivoco, dice que por causa de que Cristo hizo eso, Él tiene todo el derecho ahora de también hacerte sentar a vos y a mí en lugares celestiales. Y no solamente estamos sentados ahí, dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Wow. Yo no sé si después de leer este versículo usted va a seguir deprimido. Si sigue deprimido es porque no está aceptando nada más. ¿Por qué? Porque fíjense, no sé si estamos dimensionando, hemos sido bendecidos con toda bendición. No dice con algunas bendiciones seleccionadas sigilosamente de acuerdo a tu obediencia. No, con toda bendición. Si pueden poner Efesios 1:3 por favor. Con toda bendición espiritual dada en los lugares celestiales, pero atender en quién. De vuelta, tenés que estar sujeto a Cristo, hermano. Porque podemos decir,
Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesucristo, aleluya. Cupito, ¿verdad? Que nos bendijo, yo ya soy bendecido, aleluya, y estoy sentado en los lugares celestiales. Amén. Terminó ahí. No, el versículo continúa, hermanos. En los lugares celestiales en Cristo. Cuando Dios va a bendecirte, iglesia, ¿sabes qué hace? Mira si vos estás colgado de Cristo. Si no estás ahí, no. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene la obligación de bendecir a alguien que no está unido a Él. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Usted no tiene la obligación de alimentar ni de vestir a hijos que no son suyos. La ley no le puede imponer eso, excepto que usted lo adopte y le dé su apellido, ¿sí o no? Entonces procuremos ser hijos. ¿Y cómo somos hijos? Dice la Biblia, más a todos aquellos que le recibieron y creyeron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Disculpe que sea fuerte, pero es así. Dios no va a alimentar personas que no son sus hijos. Está la gracia, sí, que está abierta para todos, como dice la Biblia en Proverbios, si no me equivoco, que Dios hace llover sobre buenos y malos, pero hasta ahí. Pero las bendiciones que hay en Cristo solamente se consigue cuando te sujetas a Cristo. Amén. Y esta sujeción se tiene que demostrar en 3 ámbitos aquí en la tierra. Tu primera sujeción, ¿cuál es? Cristo. Y la palabra sujeción, no expliqué hace rato, es cuando literalmente estás en un precipicio, estás a punto de caer y hay un hierro o una planta que sale de ahí y estás colgado de eso. Estás sujeto a eso. ¿Por qué? Porque de eso depende de tu vida. Si te soltás, ¿qué pasa? A monte, man. Entonces, de eso es lo que se trata la sujeción. Entonces, si yo estoy sujeto a Cristo de esa manera, estoy, como dice Pablo, estoy asido a Él, estoy agarrado a Él, entonces tengo que demostrarlo eso en 3 ámbitos aquí en la tierra. Número 1, ya conmigo, padres. Debo estar sujeto a mis padres. Y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Cuántos son hijos aquí? Por más que tu padre ya no esté, ya haya partido, seguís siendo hijo, fuiste hijo, alguien te crió, alguien te alimentó, alguien te dio el sustento. ¿Qué dice? Hijos. Y atended lo que pasa acá, lo que dice Pablo. Hijos, obedeced ¿en quién? En el Señor. Está con mayúscula, iglesia. Se refiere a Cristo. Obedeced en Cristo a vuestros padres. Aquí se anula ese tema de que muchos jóvenes vienen a decirnos acá en las células, pero mi papá no es cristiano, así que él no merece que yo esté sujeto a él. ¡Epa! El hecho de que tu papá no sea cristiano no significa que no sea tu papá. Sigue siendo tu papá. Y por eso acá dice el apóstol Pablo, en el Señor obedecele. En el Señor sujetate a ellos, porque esto es justo. Siguiente. Honra a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa. Y siguiente, ¿para qué? No es, iglesia, para que tu papá se sienta bien porque vos te sometés o te sujetas a él. No es porque, no sé, él te va a abrazar y te va a decir, hijo mío, gracias. No, por tu bien es que tenés que sujetarte. ¿Por qué dice? No dice ahí para que le vaya bien a tus padres. No, para que te vaya bien a ti que estás obedeciendo, a ti que te estás sacrificando, a ti que estás renunciando, a ti que te estás humillando. A ti te va a ir bien si es que te sujetas. ¿Y quién no quiere tener una larga vida cuando le va todo bien? A veces hay temporadas nomás donde nos va bien las cosas. A veces si sos vendedor, una semana te va bien, la otra semana te va mal. Pero en este caso hay una promesa, dice que si hacemos eso, si nos sujetamos a los padres, si obedecemos, si honramos a los padres, no solamente te va a ir bien, sino que ese ir bien va a ser larga vida sobre la tierra. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir yo aprendí ahora a sujetarme, voy a sujetarme? Especialmente los jóvenes. Segunda área o segundo ámbito donde Dios mismo, una vez que estamos sujetos a Cristo, entiéndase eso por favor todo el tiempo, es al gobierno. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Sométase, wow, esta palabra está en toda la Biblia. Sométase, sujétese a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, de modo que
aquellos que no están de acuerdo con un gobierno. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo que está establecido por Dios, está resistiendo. Y estos acarrean ¿qué cosa? Condenación. No está hablando de condenación del infierno, sino que si vos no te adecuás a las leyes de un gobierno, te van a condenar. Pero atendé, ¿quiénes son los que tienen que tener miedo? Porque los magistrados no están para infundirle temor a aquellos que se portan bien, dice, sino a aquellos que hacen la maldad o al malo. ¿Quieres pues tú no temer a la autoridad? Entonces haz lo bueno y recibirás alabanza incluso de ellos. Haz lo bueno. ¿Quién tiene miedo de los policías cuando pasa una patrullera? El que está en delincuencia. Si yo estoy caminando por ahí y pasa una patrulla, yo tranquilo voy a estar, porque yo sé que no tengo ningún delito que yo estoy cometiendo. Pero si vos luego sos alguien que está evadiendo impuestos, si vos luego sos alguien que no está cumpliendo tus tributos, entonces ves una sirena por ahí ya, socorro. Y atienda una cosa, dice una canción, me gustó mucho, una canción de un rapero, dice que malo no es tener mucho dinero, dice el rapero, ¿verdad? Porque si Dios te bendice, ¿qué vas a hacer? Malo es correr del cobrador, dice, teniendo dinero. Ahí está hablando, sometete. Si vos te metiste en una cuenta, hermano, pagana. Pagá. Ay, Señor, Señor, cancela esa cuenta. Ay, pero si vos te metiste. Más bien, Señor, dame, papá, provéeme para que yo pueda estar al día con mis impuestos, estar al día, porque ese magistrado tú lo estableciste allí. La municipalidad fue establecido por Dios, el intendente fue establecido. No, ese le eligió el pueblo, no era mi candidato. Bueno, ya sé, pero si está ahí porque Dios permitió. Sujetate, cumplí. Amén. Y por último, la última arista o el último ámbito que tenemos que estar sujetos, y acá es donde que de repente algunos capaz que, oye, te pocata digo ahí, a los pastores. A los pastores. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Obedeced a vuestros pastores. Obedeced. Y sujeta. Sujeción llegué, mi amigo. Socorro. Nunca me di cuenta que estaba tantas veces escrito en la Biblia esta palabra. Sujetaos a ellos. ¿Por qué? Y ahí te da la razón, porque siempre cuando Dios te establece algo, te va a explicar el por qué lo está estableciendo. Para que no te vaya al infierno. ¿Por qué dice? Porque ellos son los que velan por vuestras almas. Exactamente, a las 3 de la mañana, y yo doy fe. No estoy acá para cepillarle a nadie, pero sí yo doy fe porque yo también vengo a las 3 de la mañana aquí a orar, porque entendí que también tengo discípulos. Quizá el pastor no te llamó en tu cumpleaños. Quizá tu líder no te regaló algo porque te graduaste de la universidad o no se fue a participar contigo cuando recibiste tu título. Quizás ni se acordó o ni supo que vos estabas enfermo. Pero déjame asegurarte de que sí es alguien que dobla sus rodillas por vos. Porque Él es el que vela por tu alma, como quien ha de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Si el pastor no te llamó o si tu líder no te buscó en un momento de dificultad, no te vas a enojar con él porque él va a dar cuenta a Dios por eso. Incluso te pido por favor, orar por él. Señor, por favor no le castigue demasiado, porque van a dar cuenta. Van a dar cuenta. Y acordate, vos también sos pastor. Porque pastor no es solamente aquel que es nombrado en una iglesia y que está al frente de una iglesia. Pastor es toda aquella persona que tiene ovejas a su cargo. Tu familia, los padres, tus hijos. Vos estás pastoreando a tus hijos. Los jóvenes que tienen sobrinitos chiquititos, ellos son tu responsabilidad también. No, pero de mi tío yo no me meto. No. Y más todavía si vos sabes que tus tíos le están enseñando ya a tu sobrinita de 3 años a perrear. Y le filma y sube en Facebook. Mira, mi hijita está perreando. Vos tenés que hacer algo ahí. Vos sos pastor, tenés la verdad. ¿Sabes qué, tío? ¿Sabes qué? Disculpame con todo respeto. No sé cómo decirte esto, pero está mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Sí, mi hijita, mira, aprendió a perrear. A los que no saben qué es perrear, bailar reggaetón mostrando la cola así. A los 3 años, cuando cumpla sus 15 años, probablemente ese tío tuyo ya va a tener 4 o 5 nietos de diferentes padres. Porque le enseñó a perrear a los 3 años.
Pero si vos tenés la verdad, vos tenés que pastorear, iglesia. Tenemos que pastorear. Tío, la palabra de Dios dice que el cuerpo es algo sagrado. Y yo creo que una niña no entiende todo lo que ella va a hacer, obviamente, porque no sé, le estás aplaudiendo y como una niña aprende de algunos patrones de vida que si vos le estás aplaudiendo, obviamente ella va a seguir haciendo y va a pensar que está bien. Entonces, el día de mañana, tío, si no querés nieto antes de tiempo, medio que no le vayas a enseñar a perrear. Enseñarle a pasear el perro, pero no a perrear, ¿verdad? Amén. Estamos sujetos a Cristo. Y yo te invito, vamos a orar ahí, vamos a pedir a Dios que por favor podamos entender esta palabra y la llevemos a la práctica. Ponete de pie, iglesia. Señor, Dios, ayúdanos, papá. Ayúdanos, Señor, a no tenerle miedo a esta palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que Cristo mismo se sujetó a ti, Señor. Y Él es nuestro ejemplo. Tu palabra dice que nuestra motivación es Él. Nuestros ojos están puestos en Él, Señor. Y de la manera que le hemos recibido, también nosotros tenemos que andar, Señor. Si decimos que vivimos por Él, entonces tenemos que andar también como Él anduvo, Señor. Y si Él se sujetó, nosotros también queremos aprender a sujetarnos, Señor. Hoy renunciamos a todo miedo a esa palabra, Señor. Renunciamos a todo mal concepto que teníamos de esta palabra, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús, Padre, a toda falsa doctrina que nos enseñó otras cosas, Señor, respecto a esta palabra, sujeción. Hoy entendemos, Señor, que estamos colgando de un hilo, Señor. Y ese hilo está atado a ti y ese hilo está atado a mí. Yo me estoy colgando de ese hilo, estoy sujeto a ti, Señor. Y ya no vivo yo, Señor. Dígale a Cristo, por favor, ahí, ya no vivo yo. A partir de hoy, Señor, quiero hacer real esta palabra en mi vida. Decirle, quiero hacer real esta palabra en mi vida. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy crucificado. Ya no soy yo el que va a juzgar. Ya no soy yo el que va a condenar. Ya no soy yo el que va a tomar cartas en el asunto, en una dificultad. Es Cristo el que vive en mí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.